Ok, vamos a leer ahí en Hechos. Hechos 1. Vamos a leerlo del 1 al 11. ¿El 1 al dónde? 11. Hechos 1, comenzando del verso 1 hasta el 11. ¿Lo leo? No, tú, Virginia, léelo. O tú, Lucy. Primero. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho habiendo estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Amén. Hoy es abril 19, ¿verdad? 19 de 2020. Ya es nuestra, ¿qué semana vamos de aquí, de cuarentena? Seis, es la sexta Es semana. la sexta semana que tenemos aquí ya de cuarentena. Y gracias a Dios hasta aquí Dios nos ha guardado. Hasta gracias a Dios que ninguno nos hemos enfermado y ninguno hemos estado padeciendo ninguna enfermedad, gracias a Dios. Y también gracias porque no nos ha faltado nada, techo, comida. Dios ha suplido todas las cosas. Él es el que tiene cuidado de sus hijos. Hemos estado estudiando, bueno, cada domingo hemos estado viendo conforme ha ido la Semana Santa. Hace 15 días vimos el Domingo de Ramos. La semana pasada vimos ¿qué fue? La resurrección. Entonces, muchos ya se acaba la Semana Santa y ya paran, ¿verdad? Y siguen haciendo otras predicaciones, pero muchos no enseñan que después de que Jesucristo resucitó, todavía aún estuvo 40 días con sus discípulos. Y se habla muy poquito de esto, pero en esta mañana vamos a ver aquí qué pasaron en esos, no todo lo que pasaba en esos 40 días, pero vamos a ver qué pasó después del día de la resurrección. Y vamos a ver aquí, donde leímos en el libro de los Hechos, un poquito de lo que nos habló la palabra de lo que pasaron después de la resurrección, ¿verdad? Y para entenderlo un poquito más lo que acabamos de leer, nos vamos a ir a Juan. Juan es el que da un poquito más de explicación al Evangelio de Juan. Dice ahí 20. Capítulo 20. San Juan 20. John 20. ¿Se recuerdan? La semana pasada leímos hasta ¿qué? Hasta el 20, hasta el 21, sí, hasta el 18, cuando María, lo que pasó cuando Jesús resucitó. Entonces ahí del versículo 19
dice Jesús se aparece a los discípulos. Y lo vamos a ver ahí del 19. Pues lo vamos a leer todo. Vamos a leer muchas cosas de lo que habla la Biblia, de lo que pasó. ¿Ya lo tienen? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, versículo 20, y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí vemos después de que ya se les había aparecido a María, después de haber sido resucitado, viene y se les aparece a los discípulos. Ahí en el versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes quienes se les retuviesen les serán retenidos. Versículo 24 dice, ya después dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pongan atención. Ahí no estaba, cuando se les apareció la primera vez, ahí no estaba Jesús. Tomás, perdón. Y luego le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, si no viere yo en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué? No creeré. Fíjense bien y pongan atención a lo que dice después. ¿Cómo dice el versículo 26? 8 días después. 8 días después, una semana después. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Ok, después de ese día, 8 días después, pasando una semana, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y luego dice, fíjense y pongan muy bien atención lo que dice. ¿Cómo dice en inglés? 26. A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Through the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Hasta ahí, hasta el 26. Ok, entonces, ¿qué captan ahí? Pongan atención. The door was locked and Jesus went through the door. Y Jesús entró sobre las puertas, ¿verdad? Aquí nos enseña... Puerta cerrada. Puerta cerrada, Jesús atravesó las puertas. Aquí nos enseña cómo van a ser nuestros cuerpos cuando también nosotros resucitemos, porque dice que si nosotros creemos en Él, también seremos como Él. Él es el ejemplo. Entonces, 18 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. ¿Quién era Tomás? Uno de los discípulos. ¿Y qué es lo que lo caracteriza de Tomás? Que era incrédulo, ¿verdad? Dice, hasta que yo no mire con mis propios ojos no voy a creer. Entonces dice, otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Jesús llegó, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. De 27 dice, luego le dijo a Tomás, Jesús, recordemos que lo que dijo Tomás, ¿verdad? Y para que vean la divinidad que tiene Dios, que tiene Cristo. Jesús escuchó el comentario que dijo Tomás sobre Jesús. Sí, pero no. Sí. O sea, A sí, ver. pero no. You know what I mean? Sí. Sí lo escuchó, pero no, No estaba estaba ahí. Sí, o sea, ajá. no estaba Jesús, no estaba Tomás, pero cuando habló este comentario de que no iba a creer hasta que ahí no estaba Jesús, pero ahí es para que vean que Jesús escucha todo lo que decimos cada uno de nosotros, ¿verdad? Él escucha todo lo que hablamos. Dice entonces, viene ya Jesús aquí, dice por aquí, pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Exactamente la petición que estaba pidiendo, el requisito que pedía Tomás para creer. Ahí Jesús, sin haber estado él ahí, él lo escucha. Así que por eso tenemos de tener mucho cuidadito lo que hablamos y lo que decimos, porque todo lo que decimos, dice allá, y que veamos, todo está escrito en libros. Allá vamos a dar cuentas, y si no me creen, miren, vamos allá
en el libro de Apocalipsis. Metió el Nos van a dedo. pasar nuestra película. Como Aquí cuando, Lili metió el cuando dedo. dijo, alguno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Dijo, no, Sí. pero ¿cómo? Si nomás el único que sabía era Judas. Sí. O sea, Jesús no hay nada que podamos ocultarle. Ahí en el capítulo 20 también de Apocalipsis dice, 20. sí, dice en el versículo 12, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. amén. Entonces, todas nuestras palabras, todo lo que digamos, todo lo que digamos, lo que vemos, entonces vamos a ser juzgados por eso. Sí, papi. Dice entonces, y vi los muertos, grandes y chicos, y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ah, sí, pum. Thank you. Go play allá con Dave. Y los libros fueron abiertos, pequeños de pie ante Dios, y los libros, o sea, muchos libros, fueron abiertos, y un libro muy especial, que es el libro de la vida, pero eso no vamos a hablar ahorita de eso. Sí, y que fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que debemos de tener mucho cuidadito con lo que decimos, ¿verdad? Entonces aquí vemos a Tomás cumplida su petición y dice, hasta que no meta mi dedo, que no vea sus manos de los clavos en las manos, y que meta yo mi dedo en el costado, porque ellos presenciaron ahí como ese soldado, cuando ya les dijeron que los tenían que Cuando el terremoto. estar seguros de que estuvieran muertos, pues uno le clavó la lanza a Jesús en el costado, y así Tomás dijo, hasta que no lo vea voy a creer. Entonces viene en algo así como un estilo de reproche a Tomás, ¿verdad? Y qué es la segunda parte ahí donde me paré de decir que cómo le dice. No seas Peace be with you. incrédulo. Oh. Pon No aquí seas tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en el costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, hoy en nuestros días muchos quieren ver, ¿verdad? Para creer. Entonces, él aquí nos representa, dice, no seamos incrédulos, sino Creyente. creyentes. Pero hay una bienaventuranza para nosotros, dice, versículo 28, ¿cómo dice? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y creyó, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces ahí es donde entramos nosotros. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, porque lo vio, ¿verdad? Por eso hay mucho ese dicho de que, ay, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver no creer. Pero dice que hay una bienaventuranza para todos los que estamos aquí, porque les dice, bienaventurados, ¿quién? Los que no vieron y creyeron. Todos somos, si usted ha creído en Jesucristo y no le ha visto y ha creído en Él, entonces usted es Bienaventurado. aventurado porque ha creído sin ver. Ok, ahí pasamos al versículo 30, dice, además Jesús, muchas otras señales, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que, ¿qué? Creáis Para que creáis que Jesús, ¿quién es? el Cristo, ¿Y quién más es? Hijo de Dios, El Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en en su su nombre. nombre. Entonces todos, esto es la bendición que Dios nos da, ¿verdad? Somos bienaventurados y si creemos, Jesús nos va a dar vida en su nombre. Después ya alguien léame ahí el 21, ¿Del 21? sí, el capítulo 21 de San Juan. Pero se le va, es que... Estamos viendo lo que pasaron en esos 40 días después que Jesús fue Capítulo resucitado. 21 de verso 1 Sí, hasta el... hasta el 14. Uy. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar, es que San Juan y lo tienes en Hechos. Oh.
Dice, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no destapaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, diciendo, peces 153, y aún siendo también la red no se rompió. Amén. Entonces aquí vemos después, dice, ahorita cuando pasó, después de ser crucificado, que se le aparece a los discípulos allá en Jerusalén. Después pasa una semana cuando se le presenta ¿a quién? Otra vez a los discípulos. Jesús se les vuelve a aparecer una semana después, y después dice aquí, en el 21, dice, después de esto, o sea, ya había pasado otro tiempo, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ahí estaban juntos, ¿quién estaba junto? Simón, Tomás llamado Dídimo, el incrédulo. Estaba Natanael también. El de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo Simón? Voy a pescar. Ellos le dijeron, pues vamos, nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Parecían los pescadores de los cristianos de ahora, de que van A pescar y no hay fish. al pier y no pescan nada, ¿verdad? Como digo. Bueno, ese es otro caso. Bueno, estaban igual que nosotros. Entonces fueron y fueron a pescar y no pescaron nada. Entonces dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red otra vez, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron caso, ¿verdad? Y le echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Dice, después en el versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, fíjense bien lo que le dice, entonces aquel discípulo, recordemos que ¿de quién es este evangelio que estamos leyendo? Juan. ¿Quién lo escribió? Juan, ok. Entonces aquel discípulo, Juan, a quien Jesús amaba, Juan le dijo a Pedro ahí, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó, ¿quién? Pedro, ¿verdad? Cuando oyó Pedro que era el Señor, sabemos que Pedro era caracterizado porque era medio impulsivo, así era sin pensarla, ¿verdad? Cuando lo vemos allá en el mar ¿era en el mar de Galilea? Sí. Cuando vio que se espantaron porque vieron que Jesús venía caminando sobre el mar, ¿verdad? Sobre las olas. Pues Pedro era muy impulsivo y sin pensarla se aventó así. ¿Pues es este mismo, no? No, este es otro. Allá era en medio de una tormenta y acá es ya después bueno, son parecidas las escenas, pero en estas también, en otra ocasión pasó lo mismo. Cuando Jesús todavía no resucitaba, cuando estaba empezando su ministerio. Entonces,
aquí dice, entonces aquel discípulo, cuando Pedro oyó, como era así bien impulsivo, sin pensarla así en nuestro idioma, porque dice, con donde me quedé aquí, dice, pero Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, o sea, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, o sea, estaba como cuando nada, ¿verdad? Estaba yo creo que nomás con su calzoncillo, y se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con él a la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban la tierra, sino como 200 codos, estaba un poquito profundo. Y al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y el pan. Después Jesús les dice, traed los peces que acabáis de pescar. ¿Qué punto notan aquí que les llame la atención? Pues que Jesús ya tenía un pescado ahí. Que Jesús ya tenía un pez ahí, ¿verdad? Y les dice que traigan los demás que sacaron, pero estamos viendo, queremos ver cómo era Jesús después de muerto, ¿verdad? Porque fue crucificado, muerto y resucitado. Pero cuando resucitemos no vamos vamos a tener, muchos dicen que vamos a tener un cuerpo que glorificado y que vamos a ser como un humito, no. Lo que estoy tratando el punto aquí de enseñar de que cuando resucitamos vamos a ser igual, así como nos vemos con nosotros, con nuestro cuerpo, igual, porque ¿qué fue la petición de Tomás que le dijo? ¿Cómo lo quería ver al Señor? Oh, with the scars. Con las cicatrices, ¿verdad? Yes. Entonces es el mismo cuerpo, pero sin sangre, ¿ok? Pero el cuerpo tiene la misma función que tiene nuestro cuerpo, porque fíjense, Dicen que Cristo va a tener las cicatrices. todas las cicatrices, por eso, Nosotros no. Pero nosotros no. pues como moramos, no, porque el fuego, sí, So, si te cortas no te va a salir sangre. no vamos a tener sangre. Pero Cristo va a venir así para enseñarle a los que No, sí, o sea. de su venida. Allá, por eso es bien importante que pongan atención. De verdad, los que no creyeron. Es por eso bien importante que pongan atención a la palabra, porque el miércoles leímos, ¿qué leímos el miércoles? La adoración celestial. Entonces, decía Juan que estaba bien preocupado, que estaba llorando, ¿por qué? Porque no había quien era digno, ¿ya? No había de abrir el rollo y destapar sus 7 sellos. Entonces dice, y vi uno como inmolado, así como lo ven aquí, crucificado con sus marcas, como lo vimos en la película, que cómo lo destrozaron de su cuerpo con las marcas, así está. Por eso dice, no hay una atracción así sobre él, porque eso enseña lo que él hizo por nosotros, ¿comprenden? Sí. Ok, entonces aquí lo vemos, pero el cuerpo cuando vengan y les digan que no, que vamos a hacer así, como un polvito, que vamos a volar, no. Así como se ven, si nos tocó ser más, bueno. Sí, bueno. No, vamos a tener nuestros cuerpos bien, perfectos como Dios nos lo hizo. Pero fíjense lo que les dice aquí. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Acá en el versículo 5. ¿Qué fue lo que qué es lo que está pidiendo? Pongan atención, o se van para calles. Theo, can you repeat it again? I'm sorry. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Jesús? To believe without seeing. Lean el versículo 5. De Hechos. No, donde estamos en Juan 21. Y le He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, No, ¿cómo dicen en inglés? Así es. Anyone? Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Sí, Les pero en inglés. respondieron, Pero "No". ¿cómo y dicen en ahí inglés? mismo en el 21, pero en el 5. Yeah. He called out to them, friends, haven't you any fish? Ahí está pidiendo un pescado. Yeah. Fish is food. Pero aquí en español está pidiendo, ¿tenéis algo de comer? Yeah, this one says, children, have ye any meat? Mine says fish. Mine says meat. Mine says fish. ¿Estás en Por eso se NIV o debe de leer la... I got it for my birthday. Bueno, el point es de que está pidiendo algo de comer. Es que tiene NIV. ¿Cuál es esa? And I The did. New International Version. Ah, Ashley. Burnett. Ah, no te crees.
Pero no, es que la versión No, lo que pasa es que ahorita le están cambiando. le cambian muchas palabras a la palabra. Sí. The one that David read is different too. Y la cambiamos. It's Ok, a Read el version, punto but it's the aquí Bible. es de que el cuerpo el glorificado, ya No lo necesita. vemos que atraviesa puertas y que tiene hambre, o sea, está pidiendo algo de comer. ¿Get it? Ok. Entonces, dice, tener algo de comer y luego ya hace acá en el versículo 10, dice, traed los peces que habéis acaban de pescar. Y luego en el versículo dice 12, ¿cómo dice? Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y hasta el 14. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ok, entonces en esta mañana estamos viendo que Jesús, ¿cuántos días estuvo después? 40. 40, ¿verdad? Entonces dice que aquí se le apareció ya la tercera vez. La primera fue allá a los discípulos. La segunda, cuando se le aparece a Tomás. Y la tercera, esta. Que a esta escena, no recuerdo bien la cita en Mateo, donde también es la misma escena donde Jesús les vuelve a decir que avienten la red al mar. Y la misma escena. Por eso cuando Pedro ahí, se dice en inglés, snapea, ¿cómo se dice? Así como que le cae el 20 en mexicano, así como que Le cliqueó. es el Señor y ahí se acuerda y por eso bien, porque aunque Pedro lo negó 3 veces, se arrepintió y lo amaba mucho. Y todo aquel que cree en Cristo lo ama. Así yo también, si te avientas, cualquiera uno de nosotros hace lo mismo. Entonces, bueno, después ya lo vemos aquí, teniendo una conversación en el versículo 15 al 19. ¿Alguien lo lee? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijiste la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. ¿Hasta dónde pasa? Hasta el 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, Sígueme. sígueme. Entonces aquí esta explicación no la puedo dar sin que es imposible para mí explicarla sin que llore. O si lloro, excuse me. Pero en esta escena aquí, después de que comen el pez y todo, Jesús habla con Pedro y había pasado aproximadamente como 3 semanas, 2 semanas y media después de esta tercera aparición. ¿Y con quién está hablando Jesús? ¿A quién le hace estas preguntas? A Pedro. Y hace 3 semanas atrás, Pedro le decía, yo voy a ir contigo hasta el final. Dice, no voy a permitir que esto. Y luego Jesús, ¿qué le dijo? Dijo, de cierto te digo que aunque te mires bien maldito, que eres bien, que tienes mucho poder, sí, muchas agallas, mucho valor, dice, te digo que me vas a negar 3 veces, esta noche me vas a negar 3 veces. Y pues no se la creyó, ¿verdad? Y es muy fácil para nosotros también decir, podemos muchos tener ese mismo impulso que tenía Pedro, ¿verdad? No, pues si se pone la cosa más difícil, yo como quiera no te voy a negar, Señor.
venga lo que venga, yo no te voy a negar. Pero, ¿qué pasa si les cortan el wifi? El wifi, ¿verdad? Pues ahí, o que se ponga más la cosa más difícil, ¿verdad? O sea, tengamos bien en mente cómo va a ser nuestra reacción, ¿verdad? Que no vamos a ser como Pedro, no, yo hasta el final, sino no, decir, Señor, ayúdame a no negarte, o lo que venga, ¿verdad? Cualquier cosa, no que, sino que si la cosa se pone difícil, que estemos bien, que no vayamos a ser como Judas que lo traicionamos. Entonces, fíjense, entonces aquí en esta escena lo vuelve, ¿cuántas preguntas le hace? 3, ¿verdad? Las mismas preguntas, las mismas veces que lo rechazó, le vuelve a preguntar 3 veces, ¿verdad? Le dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿qué pregunta le dice? ¿Me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Así su respuesta de volada, sí. El Señor no quiere que nos digamos así de volada, sino que lo tengamos bien en nuestra mente. Y luego le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta, ¿a quién? A mis corderos. Y luego le dice otra vez en el 16, le dice, y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le respondió? Sí, Señor, te amo. Sí, en la primera le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Lo cachan? Sí. Ok, la segunda le dice, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, la primera le dice, apacienta mis ¿qué? Mis corderos. El cordero es un animalito. Sí. Con cuernos. Y luego en la segunda le dice, pastorea ¿qué? Mis ovejas, Mis ovejas, ¿verdad? mis babies. Y le vuelve a preguntar la tercera. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué pasó? Se entristeció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la tercera vez Because he que probably él le preguntó. reflected like, oh, he doesn't make Dijo, ya son 3. Ya se acordó en su mente, ¿verdad? Él vino, captó la escena donde lo negó, ¿verdad? Y le dice, entonces se entristeció porque, pues, le llegó, como quien dice nosotros, ¿verdad? Así que le llegó al corazón esta pregunta y se entristeció. Y el Señor sabe que cuando ya verdaderamente lo entendemos, porque muchas veces hablamos sin entender, pero aquí ya cuando lo está hablando con el corazón, aquí ya de primero lo dijo con la boca, después lo dijo con la mente, y aquí ya lo va a decir de qué, de corazón. Entonces dice, Pedro se entristeció y le dijo, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ya después le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Entonces, dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón, no, ¿cómo dice? Con la mente, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree en el corazón, ¿verdad? ¿Cómo tu corazón puede creer? Pero se cree en el corazón. Entonces ya después ahí en el versículo de 18 dice, de cierto os digo, y ya le dice, ¿verdad? Que te digo que cuando eras más joven, te ceñías, te vestías, y tú ibas a donde quieras. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y ¿qué dice? Te ceñirá otro, te vestirá otro, y te llevará a donde no quieras. Aquí esto lo podemos aplicar como ahorita cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Ustedes que están más jóvenes, ya uno ya va para allá, para viejito. Pero ahorita ustedes se visten, se hacen hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero ya cuando uno ya esté viejito, y no me van a llevar al asilo porque les pega el coronavirus ahí. Y pues ya cuando uno ya no tiene voluntad, ya los hijos lo hacen como quieren, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña que cuidemos de nuestros papás, ¿ok? Cuando estamos viejitos no nos quieren. Sí. Pero él es un inocente. Ok, entonces ahí en el versículo 20, para acabar este capítulo, el Belén,
Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se ha habido recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de engañar? Entregar. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Si quiero que él quede What? hasta que yo venga. Si quiero ¿A que- ti qué? ¿Cómo Sígueme tú. I don't get it. Ahorita lo voy a explicar. Después del 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo que no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti que. Aquí va a haber una explicación muy extensa. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ok, entonces ya aquí está Jesús ya para irse. Le dice aquí, el versículo 20 dice, volviéndose Pedro, fíjense bien lo que dice, volviéndose ¿quién? Pedro. Vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es ese discípulo? Juan. Ok, y luego para que no se confundan. Para que no se confundan, el mismo que en la cena se había recostado en el lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? Si se van hasta allá en la cena de la Pascua, Juan fue el que se recostó en su pecho de Jesús y le preguntó, ¿quién es el que te va a entregar? Está hablando de esto para que no se confundan. ¿Capís? Ok, entonces cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, fíjense, ¿quién está haciendo la pregunta? ¿Quién? Pedro le está preguntando a Jesús. ¿Qué le preguntó? ¿Y qué de este? ¿De quién? Or what about him? Pues porque los iba siguiendo. Y Jesús le pregunta, ¿y qué de Juan? Pues ¿qué trae? Y luego Jesús le pregunta, le respuesta, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Now you get it? Bueno, vamos a poner, yo soy Jesús. Bueno, yo soy Pedro. Y tú eres Jesús y él es Juan. Entonces le dice, yo le digo a ¿Tú Jesús, eres quién? yo soy Pedro y tú eres Jesús. Sí. Y te digo, ¿y este qué? Déjame decir una cosa para que Feli entienda, porque yo le entiendo de ese modo. Entre los discípulos, no porque andaban con Jesús y todo, como quiera se peleaban, como quiera había cosas así, o sea, somos gente normal. Por eso él decía, vamos a ponerlo como una cosa que Jesús le dijo, si yo quiero que venga conmigo, ¿a ti qué? O sea, Ya con ese tono. Sí, ahí va. Pero Pedro en un estilo como, vamos a decir un poquito de celo, porque Juan era amoroso. Sí, Juan era muy detallista, era Ok, eran como los boys de ahora. O sea, el grupo de sí. los friends. So, a Pedro como que pues Y dijo, o sea, ¿este es tu best friend o qué? es annoying. Sí, es el celo. O sea, le dijo, like, Y como un poquito molesto le dijo, Señor, ¿y este qué? ajá. Entonces, Jesús le dice, y a ti, le dice, si quiero que Tomás, si quiero que Juan, él quede hasta que yo venga, o sea, ¿cuántos tiempo hace ya de eso? Like 2,000 So le dice a Pedro, ¿verdad? En un ejemplo dice, si quiero que quede 2,000 años hasta que todavía no viene Cristo. He could be alive right now. Le dice, si quiero que él quede, que lo puede hacer, que sea. Pero es lo que quiere Cristo. Le dice, si quiero que este quede hasta que yo venga, y una respuesta de estilo fuerte, ¿verdad? Le dice, ¿a ti qué te importa? ¿Ok? He's crazy. Así, en esta manera, así le dice, ¿a ti qué? Le dice, sígueme tú. Por eso, cuando va uno a la iglesia,
but you Cuando va said, uno a la iglesia y call que me. hay un hermano que pesa un estilo más o menos así, y que, pues, ay, Que te molesta. que te molesta. Sí. ¿A ti qué? Tú sigue a Cristo, no sigas al hermano. Sí. ¿Ok? Tú sigue. ¿Ya? ¿Comprende? Y ese es el motivo que en muchas iglesias las personas se van porque hay un hermanito que no le cae y se va. ¿A ti qué? Ahí, y esa pregunta es para cada creyente. Sí. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Así, de esas maneras le está diciendo Jesús. Jesús no tenía... Era de una... Aún así, porque aún así como dijo, ¿verdad? Y todavía la gente Sí. así se va. Por eso dice que cuando Sí. venga O está va a regir, incómodo. porque con Sí, Jesús la- no va a haber jugaderas, o sea, cuando venga y que, mira señora que no está haciendo nada, o sea, no va a andar con chisme ni nada, o sea, así. Entonces, por ejemplo, este era un ejemplo de una hermana que le dijo al pastor, le dijo, pastor, ya nomás quiero avisarle que me voy de la iglesia porque, pues ya es el último servicio que vengo y nomás le quiero avisar que ya no voy a venir para que no me hable. Y le dijo, hermana, ¿y por qué? ¿Cuál es su motivo que se va? Pues es que por los que tocan la alabanza, pues no, allá la maestra aquella, pues no, tampoco, y la sacó para sacarle peros a toda. Le dijo, ok. Dijo, bueno, pues váyase, ok, pero antes de que se vaya, le llenó una copa y le dijo, antes de que se vaya, llena este vaso, lo llena hasta arriba, dice, y antes de que se vaya, le da 3 vueltas a la iglesia. No, pues ahí está, ahí se fue la señora así. Y ya le dio las 3 vueltas. Y luego ya viene y le dice, ok, ya se va. Dice, sí. Dice, ¿y su vaso qué? Dice, y cuando se fue, veo que trae su vaso, no se le cayó nada, viene lleno, pero dígame qué vio en lo que... Dice, no hombre, pues qué voy a ver, si pues voy bien que no se me vaya a caer nada. Dice, pues cuando viene aquí a la iglesia, usted viene a ver, a seguir a Cristo. Y que no se le... Dice, su mirada tiene que estar en Cristo, no en lo que está. Usted siga a Cristo, no siga al que está en la iglesia, ¿capish? Porque ese es el motivo de que muchas personas se cambian de iglesia en iglesia en iglesia, y no, donde quiera va a ser lo mismo. Entonces aquí Jesús nos da esta enseñanza, sígueme, ¿quién? Tú. Ok, tú, yo, sígueme, a los demás no, tú sigue a Cristo. Entonces, dice aquí, después ya dice, si quiero que yo quede, y después de mira si dicen que se bota el virus, sí, una salidita. Después de esto, porque entre la iglesia católica esta historia se platica que hay un discípulo que es eterno, que porque él no lo quiso, y hay una película que se llama Los 7 sellos, que es uno que vivió eterno. Pero aquí Juan lo vuelve a confirmar. Dice, este dicho se extendió, o sea, se corrió, ¿verdad? Que entre los hermanos, aquel discípulo, Sí, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, Juan, que él no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que él lo puso como de ejemplo. Si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿No? ¿Entiende? Ok. Entonces sigamos a Cristo. Dice, y ya después dice aquí, este es el discípulo, Juan, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, el libro de Juan, y escribió también el libro de Apocalipsis, ya después, mucho más tiempo más adelante. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen por una por una, pienso que no existiría en el mundo, que cabrían en los libros todas las cosas que Jesús, bueno, ya le cambié aquí. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, o sea, de todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y entonces ya para terminar, entonces ya quedar aquí que Jesús después de muerto, ya la otra semana ya vamos a hablar más del bautismo del Espíritu Santo y todo lo que pasó. Le dice aquí, en el primer tratado ahí donde comenzamos en el libro de los Hechos, dice, en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, aquí está Lucas hablando, comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con
muchas pruebas indubitables, las que habló Juan, apareciéndose, ¿cuántos días? 40 días. Durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. Por Juan recibiste el bautismo con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí de este lo vamos a tomar este tema después la otra semana. Aquí vemos que Jesús estuvo 40 días después. Y dice Juan que si se escribieran todas estas cosas, pues no habría para escribirlo, ¿verdad? Y luego ya para irse Jesús, ya cuando se va, vamos a ver aquí sí la despedida. Dice versículo 6 al 11, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, le hacen una pregunta a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no. ¿Qué le dijo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso En su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Este es un mandamiento que nos da Dios. Y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Un witness. Un witness, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto ya no hay mucho tiempo, pero esto está también acá en los evangelios. Perdón. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué pasó? 9. fue alzado y le A ver. recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cómo dice Kim en inglés? And after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Ok. Y ellos, con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, ¿cómo se iba? Suddenly, Pues se fue subiendo al cielo, se fue volando. No, no, no. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando a dónde? Al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que nosotros esperamos su venida. Así como fue tomado al cielo, así va a regresar. Pero este tema era los 40 días que estuvo Jesús después de haber resucitado. Amén. Entonces le voy a Yo pedir. le quería decir, espérate, a ellos, ¿verdad? Bueno, Feli no está ahorita aquí, pero que si ustedes sabían que Lucas era doctor yes. y que Mateo era recolector de impuestos. Impuestos. Porque entre los I know all their jobs.